Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar un sistema Crash y Boom que pues yo solo le agregué un par de cosas y nada más. Es un sistema que no me pertenece, es un sistema que proporcionó un miembro del canal y que me envió los indicadores y la estrategia, por lo cual pues desconozco quién lo creó, pues esa persona me dijo que se lo habían pasado, así que no sé quién creó el sistema. Lo cierto es que el sistema me parece ideal para poder cazar Spike y poder irse en tendencia cazando Spike. Y creo que vamos a poder visualizar de forma muy sencilla cómo poder entrar a cazar Spike y no entrar en falso. El sistema está bien diseñado y el sistema está bastante ilustrativo para que usted no pueda perderse y pueda tener entonces la oportunidad de entrar a cazar crash o cazar punch. ¿Okay? Agradezco a todas aquellas personas que me siguen enviando sistemas, que me siguen enviando EA, que me siguen enviando indicadores, que me siguen enviando estrategia. Y aquellos que todavía no le he podido responder, tenga paciencia porque son muchas las personas y son muchos los sistemas, los indicadores, las estrategias que los miembros del canal siguen enviando para compartir con todos. Algunos se adaptarán a otros. Si usted pues se adapta a un sistema, manténganlo. Y pues estos sistemas lo que hacen es realmente proporcionar y adaptarse a cada una de las personas y a las formas de operar de las personas. Bien dicho esto, vamos rápidamente a presentar el sistema. Será un video bastante corto, así que pongan atención porque será bastante conciso. Y más adelante estaré diciendo cómo voy a compartir este sistema. Bien, acá tenemos una gráfica bastante ya limpia. ¿Qué vamos a hacer? Pues usted no va a tener que configurar muchas cosas. Sin embargo, solamente va a aprender a qué indicadores van a tener que cargar en su sistema y cómo cargar. Voy a tratar de darle a plantilla, de manera que esta plantilla ustedes las pueden solamente cargar, ¿ok? Con respecto a la configuración. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos una gráfica limpia. Lo que vamos a hacer es cargar la plantilla. Yo voy a dar un grupo de indicadores. Entre esa plantilla está el orden blot. El orden blot ya está en el canal de Book gratis 12 binarias y Forex. Solamente tienen que descargarlo, darle doble clic con el sistema abierto y automáticamente pues con el MT5 abierto se coloca automáticamente en el navegador. Por lo tanto, aquel que no tenga el orden blot, pues sencillamente solamente tiene que descargarlo y hacer esto. También tiene que hacerlo para cada uno de los indicadores que va a estar entregando. Esos indicadores no son del canal, no son diseñados por el canal, son proporcionados por miembros del canal y van a estar dentro del canal de Boot gratis 12 binarias y Forex. Van a ser algunos indicadores que ya voy a dar a continuación. Por lo pronto, si usted va a tener que aperturar y va a tener que guardar la plantilla va a tener que darle en archivo, abrir carpeta de datos y una vez que abra carpeta de datos va a tener que ir a esta carpeta que dice MQL5. Una vez que esté allí se va a tener que ir a los profiles. En profil están los templates, que acá están las plantillas. ¿Ok? Le da doble clic. Yo voy a entregar la plantilla en el canal de Boot gratis 12 binarias y Forex. Usted la va a descargar, la va a copiar y la va a traer a esta que dice templates. ¿Ok? Dentro del perfil MQL5. Eso es todo. La copia y la pega dentro de templates. Y ya ahí, una vez que la tengan pegada allí, entonces usted se va a venir a la gráfica, le va a dar clic derecho, va a ir a plantilla, le va a dar cargar plantilla y usted pues se va a llamar sistema Crash y Boom, Boot gratis 12. Y bueno, listo. Aquí tenemos la gráfica, pero previa a eso, a cargar las plantillas, tienen que tener los indicadores ya cargados. ¿Ok? Bien, acá solamente van a tener, aparte del orden blot y el set symbol, no se le va a cargar el set symbol si no lo haya descargado también. Ya yo he dado ya más de 10 videos del set symbol, así que vayan y busquen esos videos. Y carguen el set symbol también para que puedan cambiar de mercados de manera muy fácil. ¿Ok? Bien, acá tenemos MACD. Los MACD realmente son bajo la misma circunstancia, o sea, funcionan bajo el mismo sistema, que sería un MACD de 12.26.9 en los periodos,
pero se ve o se visualiza de una forma mucho más gráfica para uno que para el otro. Entonces, en realidad lo que va a ayudar es a visualizar. ¿Okay? Este primer MACD, si se ponen a observar, pues las líneas de cruce son bastante visibles. Estas son mucho más gruesas. Y vemos que cuando hay mayor fuerza, entonces se coloca dentro de este MACD, pues velas mucho más grandes. Y al igual que acá, pues lo vemos son velas completas al punto cero o al punto de cruce en este caso y el punto cero de los MACD. O sea, por lo pronto quiero que entiendan que esto que ven acá, estas flechas que son indicaciones, son producto del cruce del cero de un MACD al otro. Fíjense que este de flecha me está dando el cruce a cero en este punto. ¿Sí ven? Que se va a venir a la baja. Y luego este cero que está acá me confirma que, este círculo que está acá me confirma el cruce de cero del otro MACD. Sin embargo, el cruce de las líneas, en este caso del MACD, son exactamente iguales. Lo que cambia es el cruce de la línea cero, que son confirmaciones. Este me avisa que se va a ver a la baja y esta es la confirmación definitiva que se irá al mercado a la baja. Estoy en M1. Por lo tanto, el que trabaja con velas trend en la confirmación automáticamente pues se debería ir a la baja. Sin embargo, no es el único factor que hay que tomar en cuenta. Por lo pronto, las confirmaciones de ambos es lo que me sirve a mí. Aquí hay una confirmación de un cruce, si lo ven, hay una confirmación de cruce a la alza, pero es esta vela, este cruce, que me dice que el mercado definitivamente se va a ir a SPY. Y aquí está el ejemplo claro de nuestras entradas y ya voy a marcar el ejemplo de nuestra salida. Aquí hay un ejemplo claro de entrada al alza en esta vela a cazar SPY. Tiene que estar por encima de esta nube que está acá, que se llama el trend, ya se lo voy a mostrar para que vea, se llama trend detector, es este que está acá. Es eso que está allí, lo vemos y automáticamente pues lo desaparecemos. Voy a volver a cargar la plantilla para que tengamos, porque nos va a servir a nosotros. Y una vez que los SPY me hayan dado doble confirmación del MACD y a su vez la vela esté por encima del tren detector, quiere decir que se va a ir al alza. ¿Okay? Entonces, lo vamos a entrar en esta vela tal como me dice este sistema que me parece ideal. Una vez que eso se dé, nuestra salida va a estar marcada de dos maneras. La primera, 3 velas dentro del detector. 3 velas. ¿Okay? Fíjense que sería más o menos en este punto. Esta es la tercera vela. Al cerrar a la baja, pues nosotros cerramos. La otra opción es cuando el cruce de las líneas del MACD. Ya cuando hay un cruce de las líneas del MACD que se va a venir a la baja, ya nosotros tendríamos que salir. O sea que entramos en esta vela y salimos o en la tercera o en el cruce de las líneas que están dentro del MACD, de las líneas de señales del MACD. Entonces ya usted decide con cuál va a salir. Ambas son buenas para la salida. ¿Okay? Entonces salimos acá en ganancia. Fíjense que acá no hay cruce todavía, no hay señal al alza de los MACD. Tenemos que obligado a esperar esa alza, ¿ok? Obligatoriamente. Entonces, y lo otro, que las velas tendrían que estar por encima de, o el SPY tendría que estar por encima del tren detector, que son estas nubes que vemos acá. El sistema es bastante simple, así que se los voy a dejar hasta acá para que ustedes entonces puedan cargarlo. Ya sabemos que vamos a estar entregando esta plantilla por el canal de Boot gratis 12 binarias y Forex y que vamos a estar dando también todos los indicadores en el día de hoy para que ustedes puedan hacer esto. Quiero también decirle que esto puede funcionar no solamente para Crash y Boot, lo quiero acordar. De hecho, yo me pongo a ver todos los mercados y se ve muy bien, pero también es posible que lo podamos utilizar en otros mercados sintéticos. Incluso si alguien me pregunta, profe, ¿lo podemos usar en Forex? Bueno, ya tendrían que probar. Tendría que probar, pero vemos que aquí hay muchos cruces y lo que buscamos es una línea trend o una línea de larga y es mejor poder ver estos mercados con temporalidades más altas. Por lo tanto, usted lo puede utilizar en una temporalidad mucho más alta y va a tener mejores resultados. Por ejemplo, poder agarrar con confirmación acá esta línea trend en horas, ¿no?
Pero ya eso es cada quien que lo va a hacer. Yo voy a dejar el video hasta acá, espero que les sirva y espero que puedan sacarle muy buen provecho a este sistema que no fue mío, pero que lo veo bastante ideal. Entonces, les deseo un bonito día a todos y nos conseguimos en el canal de Boot Gratis 12 en Telegram.